esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica que afecta al sistema nervioso central, causa desmielinización inflamatoria y neurodegeneración y es de origen desconocido. Como puntos clave, es una enfermedad crónica, autoinmune, que causa desmielinización y neurodegeneración. Básicamente eso es lo que se menciona en todas las bibliografías. Es la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes y los dos componentes principales es la inflamación en etapas tempranas y la neurodegeneración en etapas tardías. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia va de 50 a 300 personas por cada 100,000. Se estima que alrededor de 2.3 millones de personas en todo el mundo padecen la enfermedad. Y se diagnostica en adultos jóvenes de 20 a 30 años de edad, dependiendo de la bibliografía que lean. También mencionan que hasta los 40 años de edad. Es más frecuente en mujeres con una relación actual de 3 a 1 y aumenta en latitudes más altas, hacia los polos del norte, y tiene mayor prevalencia en familiares que tienen un familiar de primer grado con la enfermedad. En los factores de riesgo existen varios y se componen de factores ambientales, genéticos y epigenéticos. Dentro de los factores ambientales epigenéticos se encuentra la deficiencia de vitamina D, que está asociada a la falta de exposición a la luz solar, por eso es que se comenta que es más frecuente a latitudes más altas. Radiación ultravioleta pudiera estar relacionada también. En cuanto a infecciones, está descrita su mayor relación con el virus por la infección por el virus del Epstein-Barr. La fisiopatología no está completamente dilucidada, pero parece ser que hay una que se explica por reactividad cruzada. Hay otras infecciones descritas como infección por citomegalovirus y nada más. El tabaquismo es un factor de riesgo importante. De hecho, tanto para el desarrollo de la enfermedad como para el pronóstico de una enfermedad ya establecida, el tabaquismo es de los más principales asociados a peor pronóstico y es el tabaquismo o tabaquismo pasivo también. La obesidad en las primeras etapas de la vida también es otro factor que está relacionado a peor pronóstico al inicio de la enfermedad y como progresión de la misma. Entonces, el componente genético de la esclerosis múltiple es poligénico, se encuentra sobre todo en el HLA del cromosoma 6 y es frecuente o está descrita la asociación con los portadores del alelo HLA DRB1 1501 y representa del 20 al 30% de la susceptibilidad genética en todos los pacientes con esclerosis múltiple. La mayoría de los genes asociados están relacionados con el sistema inmunitario y muy pocos con el sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el sistema inmunológico adaptativo lo componen las células T y células B, son el actor clave. Principalmente las células T están asociadas las células TH1, que están relacionadas con interleucina 6, y las células TH17 TH1 con el desarrollo con interferón gamma y TH17 con interleucina 17. Y las células B, la clave aquí es que no está completamente dilucidada la fisiopatología. Sin embargo, parece no tener relación con anticuerpos, sino con las propias células B como presentadoras de antígeno. La inflamación de la esclerosis múltiple no solamente afecta al sistema nervioso central, solo afecta, al sistema nervioso central. Las células T y B son reclutadas selectivamente por antígenos diana específicos y la fase inflamatoria aguda que inicia las respuestas inmunes patógenas a los autoantígenos. Entonces, existen dos modelos, el intrínseco y el extrínseco. En cuanto al intrínseco, existe la hipótesis de que el evento inicial tiene lugar en el sistema nervioso central, lo que conduce a una liberación de antígenos de central hacia la periferia y se genera una respuesta autoinmune que eventualmente se dirigirá hacia el sistema nervioso central. Y el modelo extrínseco, que es la hipótesis en la que el evento inicial tiene lugar fuera del sistema nervioso central, asociada con reactividad entre antígenos microbianos y autoantígenos, que está, pues no hay como tal
dilucidar cuál es la fisiopato, pero lo más aceptado ahorita es el modelo extrínseco por todos los factores de riesgo que comenté anteriormente. En cuanto al sistema inmunológico innato, desempeña un papel importante tanto en el inicio como en la progresión de la enfermedad. Los macrófagos son los que promueven la respuesta proinflamatoria de las células T y B que provocan el daño tisular. Y existe también la activación microglial, que es uno de los eventos iniciales en el desarrollo de las lesiones. Todo empieza con la permeabilidad de la barrera cerebral, que causa la destrucción de la vaina de mielina, lesión axonal y los síntomas clínicos. Entonces, dentro de las características distintivas de la fisiopatología son la pérdida axonal o neuronal, gliosis astrocítica y la desmielinización. En cuanto a los mecanismos de lesión, en una inflamación que no resuelve, más adelante voy a hablar de los fenotipos de cada fenotipo de la esclerosis múltiple, pero en la inflamación que no resuelve, la desmielinización inflamatoria focal en la sustancia blanca se manifiesta en el transcurso de días o semanas y puede ocurrir una fase de reparación del tejido que normalmente dura de semanas a meses. Y la inflamación que no resuelve provoca lesiones que también pueden impedir la reparación. Los mecanismos no se resuelven en aproximadamente el 20% de las lesiones. Entonces, la inflamación se puede observar con una captación del gadolinio en la resonancia magnética, lo que permite la identificación de una enfermedad activa. Entonces, la esclerosis múltiple se va a clasificar como activa o inactiva dependiendo de las lesiones que se encuentren en resonancia magnética. La inflamación crónica de las leptomeninges se observa en el signo del borde paramagnético, como se puede observar en la imagen, que se asocia con una acumulación acelerada de discapacidad. Entonces, en cuanto a la neurodegeneración, que como mencioné se presenta en etapas tardías de la enfermedad o bien las lesiones que no sanan, la inflamación que no recupera, propicia el daño axónico, con lo que al final de la enfermedad o los fenotipos de enfermedad progresiva aumenta la atrofia cerebral global o regional. El estrés oxidativo explica también en estas etapas en los fenotipos de progresiva y disfunción mitocondrial. Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial contribuyen a la lesión neuronal y glial. La desmielinización crónica, la acumulación de hierro y el daño oxidativo pueden producir aún más mitocondrias disfuncionales. Y también están descritos otros mecanismos como la alteración del metabolismo del glutamato. Entonces, cuando ocurren el fallo de los mecanismos compensatorios, que los mecanismos compensatorios son la remielinización y la neuroplasticidad, cuando estos fallan, que son un proceso de reparación espontáneo en el que se forman nuevas vainas de mielina después de un evento desmielinizante, una mayor proporción de lesiones remielinizadas se asocia con una progresión más lenta de la enfermedad y comienza rápidamente y continúa por 6 meses. Y la neuroplasticidad, que es propiedad intrínseca del sistema nervioso central. Entonces, eso en cuanto a fisiopatología. Las manifestaciones clínicas dependerán del área afectada de la área afectada neuronal. Sitios principales, corteza, alrededor de los ventrículos, cerebelo, puente, tronco encefálico y médula espinal. Entonces, y el nervio óptico. Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentran las lesiones activas, de eso dependerán las manifestaciones clínicas. Puede ocurrir una neuritis óptica unilateral, como se muestra en la imagen A, en la que se observa una lesión focal en el nervio óptico de un paciente con una neuritis óptica aguda. Perdón, no puedo señalarlo, pero está con la flechita de color amarillo. Puede estar relacionada a mielitis parcial, mielitis parcial cuando se trata de la afectación de columna, de médula espinal, perdón, alteración sensorial focal cuando ocurre la alteración de lesión de los hemisferios, síndromes del tronco encefálico, alteraciones de la marcha y falta de coordinación cuando lo que afecta es el cerebelo. Entonces, bueno, ya mencionó lo de la neuritis óptica. En la imagen B, lo que se puede observar es una lesión en el pedúnculo cerebral, donde con un paciente que pues, se podría presentar con diplopia.
La imagen C, cuando se afectan los hemisferios cerebrales, en esta parte los pacientes se puede manifestar con vértigo, cuando ocurre en la médula espinal con la mielitis, y en estos casos se presentan con el signo del Lermite. Y bueno, cuando afectan los hemisferios cerebrales, que pueden ser síndromes sensitivos o motores. Entonces, a la exploración física, el dato clínico más, no patognomónico, pero característico, sería el signo del Lermite, que es la sensación similar a una descarga eléctrica que baja por la columna al flexionar el cuello. Y esto, bueno, pues se va a observar en pacientes que tengan lesiones en columna, en médula espinal, em, que se manifiestan con mielitis. Cuando, como tal, la neuritis óptica unilateral se manifiesta con alteraciones visuales, que es el escotoma central, el dolor a la movilización de los ojos, sería como lo más típico de una neuritis óptica. Sin embargo, también cuando la lesión ocurre en retrovulvar, y bueno, en anterior, este, de cuando ocurre dentro de la cavidad del ojo, de la porción del nervio óptico dentro de la cavidad, se podría observar papilitis. Sin embargo, cuando ocurren las lesiones hacia retrovulvar, podría estar demostrado por no signos tan típicos de neuritis óptica, pero se pueden presentar con un defecto pupilar aferente. La alteración de la sensación ocurre generalmente con síndromes hemisféricos, como un parte de un síndrome hemisférico, ataxia y alteración de la marcha cuando ocurre daño en el cerebelo, y la hiperreflexia igual es un síntoma, signo motor, perdón, de igual, un síndrome hemisférico motor, y generalmente los pacientes que se presentan con el síndrome motor son los pacientes que tienen peor pronóstico. Y no más. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, existen por lo menos cinco fenotipos de esclerosis múltiple. El primero, que es como la mayoría de los pacientes empiezan, es un síndrome clínicamente aislado, que es el primer episodio de síntomas característicos de esclerosis múltiple, de inicio agudo o subagudo, que dura por lo menos 24 horas, pero que aún no cumple criterios diagnósticos de esclerosis múltiple. Más adelante los voy a mencionar. En este caso, el 80% de los pacientes con síndrome clínicamente aislado y resultados anormales en resonancia magnética progresará a esclerosis múltiple en 20 años en comparación con el 20% de aquellos que tienen al inicio con solamente un cuadro clínico sin hallazgos en resonancia magnética. En cuanto al síndrome radiológicamente aislado, la resonancia magnética muestra la evidencia de desmielinización inflamatoria. Sin embargo, no hay manifestaciones clínicas. Es decir, em, fue un hallazgo incidental que fue realizada con otro fin, y de estos pacientes que no han desarrollado un cuadro clínico característico, del 30 al 40% cumplirán posteriormente criterios de un síndrome clínicamente aislado. En cuanto a la remitente recurrente, es la más frecuente y como debutan la mayoría de los pacientes, que corresponde al 85% de los casos de esclerosis múltiple, y estos son episodios de disfunción neurológica aguda o recaídas que están seguidos de mejoría parcial o completa, con un curso clínico estable entre recaídas. La remitente recurrente posteriormente podría progresar a una esclerosis múltiple progresiva secundaria, que es el empeoramiento progresivo de la función neurológica después de una enfermedad inicialmente remitente recurrente, y puede ocurrir exacerbaciones agudas durante la fase progresiva, y esta progresiva secundaria se desarrollará en al menos la mitad de los pacientes que tengan una remitente recurrente. Y en cuanto a la progresiva primaria, pues son los pacientes que desde el principio presentan disfunción neurológica progresiva, y puede ocurrir, pero también pueden ocurrir exacerbaciones agudas. Entonces, en cuanto a la progresiva primaria, se presenta 15% de ellos tienen progresión desde el inicio, afecta por igual a ambos sexos, generalmente aparecen mayores de 40 años. El déficit neurológico es de evolución lenta, por lo menos en un lapso de por lo menos un año, y se presenta como paraparesia espástica progresiva. Es la esclerosis múltiple de peor pronóstico, por lo que menciono, que afecta también a hombres. En cuanto más tardío se haga el diagnóstico, también es de mal pronóstico, y cuando se presenta con síntomas motores, también es de mal pronóstico. La fatiga, que puede empeorar con el calor. Este es un fenómeno que se llama fenómeno Duthoff, que es cuando los síntomas aumentan en climas cálidos. Eh,
espasticimiento en algún momento de la enfermedad. En cuanto a la remitente recurrente, que es la forma más frecuente, pues afecta principalmente a mujeres con la relación 3:1, que pueden presentar un único síntoma de forma monofocal o una combinación de varios de ellos, y los síntomas de recaída evolucionan durante días antes de resolverse de forma parcial o totalmente. Habitualmente, las recaídas alcanzan su punto máximo entre 2 a 3 semanas desde el inicio del primer síntoma, y pueden alcanzar una recuperación completa o incompleta a las 2 a 4 semanas después del punto máximo de los síntomas. Algunos pacientes suelen recuperar parcial o totalmente y suelen permanecer estables entre cada exacerbación aguda. Entonces, comienzan con recaídas clínicas con recuperación casi completa o completa, pero con el tiempo la recuperación puede ser incompleta y la discapacidad se acumula, es decir, tiende a ser irreversible. 20% de los pacientes desarrollan un deterioro neurológico progresivo más adelante en la enfermedad, que es lo que mencionaba. Los pacientes con remitente recurrente pueden progresar a una secundaria progresiva, y cuando no son tratados, ocurre un segundo ataque clínico dentro de los primeros 2 años. En cuanto al síndrome clínicamente aislado, que es lo que comentaba, que la mayoría de los pacientes inicialmente es como se presentan. Las características demográficas de estos pacientes son sexo femenino, con un diagnóstico a una edad más joven, con la presentación de neuritis no óptica, y son factores pronósticos de bajo impacto. Presencia de bandas oligoclonales son un factor pronóstico de impacto medio, y la presencia de 10 o más lesiones cerebrales en resonancia magnética son un factor pronóstico de alto impacto o de peor pronóstico. El número inicial de lesiones, el aumento en el volumen durante los primeros 5 años se asocia con mayor discapacidad después de 20 años de evolución. Y en cuanto al síndrome radiológicamente aislado, el 34% desarrolla un primer episodio clínico agudo compatible con un síndrome clínicamente aislado en 5 años a partir del hallazgo incidental que se realizó. Los factores de riesgo para desarrollar un primer evento sintomático son el sexo masculino, con un diagnóstico del síndrome radiológicamente aislado antes de los 37 años, y la presencia de lesiones en médula espinal. Las lesiones de la médula espinal y el sexo masculino predicen el desarrollo de esclerosis múltiple progresiva primaria por síndrome radiológicamente aislado y con una prevalencia del 12%. Entonces, el ataque, recaída o evento se define como un evento desmielinizante inflamatorio focal o multifocal. Es decir, se pueden presentar con síntomas de neuritis óptica únicamente, o bien presentarse con otras manifestaciones clínicas como las que mencioné. Pueden ser de desarrollo agudo o subagudo, con una duración de por lo menos 24 horas, con o sin recuperación, en ausencia de fiebre o infección. Las pseudo recaídas son el empeoramiento transitorio o recurrencia de los síntomas neurológicos secundarios a una condición médica concomitante a un factor ambiental que no representa una nueva actividad de la enfermedad. Entonces, en cuanto al diagnóstico, se define por demostración de la diseminación de las características de la enfermedad en espacio y en el tiempo. Entonces, una difusión en el espacio es el desarrollo de nuevas lesiones distintas en una nueva región anatómica diferente a la inicial. Y difusión en el tiempo es el desarrollo o aparición de nuevas lesiones, con el paso del tiempo, que son demostradas en estudios de imagen con periodos de tiempo diferentes. Entonces, en cuanto al diagnóstico, en la primera imagen, en la A, podemos observar, todas las de arriba corresponden a las localizaciones habituales de las lesiones que son hiperintensas por resonancia magnética. La primera es una resonancia magnética en difusión con una localización habitual en periventricular, periventricular. En la B se observan las lesiones yuxtacorticales o subcorticales, que también tienden a ser una localización habitual. En la C, igual corresponde a la misma, yuxtacortical, subcortical. En la D, afecta al pedúculo cerebelar. Y la E, que es una lesión de médula espinal. En cuanto a la progresión en el tiempo,
en la imagen F y G son comparativas. Em, como lo describe, en la primera es una imagen en difusión, unas lesiones hiperintensas que captan con gadolinio. Y en la G, que se observa una vez que ha pasado el contraste en T1, son lesiones que a pesar de no tener contraste, son hiperintensas, por así decirlo. Y se pueden observar así sin necesidad de contraste. Eso es una lesión activa. En la H, igual es solamente comparativa en el tiempo de una nueva lesión hiperintensa. Y la G, que se puede ser comparativa, si son, pueden ver las H son las lesiones iniciales, la I en un segundo evento o recaída, que se puede confirmar que está activa porque por lo mismo, al no tener contraste, aún así se observa hiperintensa. Y bueno, y otra parte del diagnóstico es hallar bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y no hallarlas en una muestra sérica. Entonces, en cuanto a la diseminación en el tiempo, la presencia simultánea de lesiones realzadas con gadolinio agudas y sin realce crónicas. Las crónicas, no tengo ninguna imagen representativa de una crónica, pero se describen como los ojos negros, que deberían de verse como en la imagen J, pero en vez de tener un realce, verse completamente hipointensas. La presencia de bandas oligoclonales que son específicas en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, lo mismo, esta es una imagen en T2 que tiene lesiones hiperintensas. Una difusión que son imágenes hiperintensas con captación con gadolinio. Y en la imagen de arriba se observa la localización habitual de las lesiones hiperintensas que tienen un epónimo que son los dedos de Dawson. En cuanto a los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, son los criterios diagnósticos de McDonald y se define como por lo menos 2 o más ataques clínicos con por lo menos 2 lesiones en resonancia magnética localizadas en una región anatómica distinta, o bien 2 o más ataques clínicos, pero con una lesión en resonancia magnética, pero su diseminación en el espacio ha sido demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso central, aunque no se encuentre lesión activa. O puede ser un ataque clínico, únicamente un ataque clínico con 2 o más lesiones en resonancia magnética. Es decir, la diseminación en el tiempo se demostró por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética o demostración de bandas oligoclonales específicas en líquido cefalorraquídeo. A partir de aquí, bueno, con el ataque único, 2 o más lesiones y las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. O bien puede estar únicamente un ataque clínico con una lesión en resonancia magnética, donde su diseminación en el espacio fue demostrada por un ataque clínico adicional que implica un sitio diferente en sistema nervioso central por resonancia magnética, o su diseminación en el tiempo, en el que por un ataque clínico adicional por resonancia magnética, o igual lo mismo, demostración de bandas oligoclonales en líquidos cefalorraquídeo. Como tal, el diagnóstico debe cuestionarse si el paciente tiene antecedentes familiares de trastornos neurológicos distintos, esclerosis múltiple, aquellos que se presenten con una presentación abrupta, transitoria, que no cumple el criterio de más de 24 horas, con una ataxia progresiva, disfunción cognitiva, afectación a otros órganos o sistemas neurológicos no específicos. Si se dieron cuenta, no mencioné ningún síntoma o ninguna manifestación clínica fuera del sistema nervioso central. En el líquido cefalorraquídeo se reflejan la patogenia autoinmune de la esclerosis múltiple y contribuyen a realizar el diagnóstico. Hay un aumento de la síntesis de inmunoglobulina IgG por las células B. Bueno, ahorita voy a explicar, pero como tal no se considera una enfermedad que produzca anticuerpos, pero se encuentra una alta producción de IgG. Y esto se demuestra porque hay una respuesta al tratamiento con inhibidores de CD20, que ahorita más adelante voy a demostrar, pero al haber respuesta y seguir encontrando las bandas oligoclonales, bueno, quiere decir que prácticamente no está mediada por anticuerpos, pero de cierta forma tiene algo que ver.
Entonces, se debe realizar en muestras pareadas de suero y líquido cefalorraquídeo y como mencioné, no se deben encontrar en suero. Bueno, es como un resumen los diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple, que puede ser una encefalomielitis, neuromielitis óptica, neurosarcoidosis, alguna vasculitis, el síndrome de Susak, vasculopatías hipóxico-isquémicas, CADASIL y Sjögren, la enfermedad por obesidad neurológica y bueno, la enfermedad de Fabry. En cuanto al tratamiento, la, lo básico son el tratamiento modificador de la enfermedad, que son el tratamiento de las recaídas agudas, el manejo de sus comorbilidades, el control de los síntomas, apoyo psicológico, estrategias de rehabilitación y modificadores del estilo de vida. Deben ser tratados por un equipo multidisciplinario que incluya fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla, lenguaje y neurólogos. Cuando se presenta a la presentación inicial o cuando se presenten con recaídas, el objetivo siempre será la recuperación clínica, ya que no se espera un cambio o el daño no va a ser reversible, por lo tanto no se espera un cambio en el pronóstico a largo plazo. Entonces, para recuperar clínicamente al paciente, está indicada el tratamiento con esteroide, metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas, de 3 a 5 días. Y en los casos en los que no funcione, bueno, pues está indicada la inmunoglobulina humana o plasmaféresis. Los pacientes que no tienen respuesta adecuada, bueno, lo de la plasmaféresis. En cuanto a los tratamientos modificadores de la enfermedad, están dirigidos a la neuroinflamación, que es en la etapa aguda, tanto al inicio de la enfermedad cuando debutan o al inicio de cada recaída, y tienen un efecto indirecto sobre la neurodegeneración a largo plazo. Su eficacia para reducir el desarrollo de atrofia cerebral en ensayos clínicos ha sido baja, por lo tanto, también al ser modificadores de la enfermedad se busca mejorar disminuir la frecuencia de las recaídas y reducir la discapacidad a corto plazo, pero como mencioné, el pronóstico a largo plazo realmente no cambia con ninguno de los nuevos medicamentos. Todos modulan el sistema inmunológico con diferentes mecanismos que ahorita los voy a mencionar. Y nada más, ahorita los menciono. Entonces, de los tratamientos, la mayoría, bueno, los más actuales son los anticuerpos monoclonales, el ocrelizumab, que es que se une a las células B unidas al receptor CD20 para inducir apoptosis celular. Bueno, como tal, como mencioné, eh, no se puede utilizar las bandas oligoclonales para el seguimiento porque como tal van a seguir presentes, no tienen ningún impacto sobre la producción de inmunoglobulinas, pero sí clínicamente han demostrado un beneficio al darlo clínicamente, la resolución de las recaídas en cada paciente. El alemtuzumab, que se une a los linfocitos por el receptor CD52, que también induce apoptosis, y el natalizumab, que se une a la integrina alfa 4, a la subunidad integrina alfa 4 en los linfocitos, y la finalidad es inhibir su entrada al sistema nervioso central. La finalidad de todos, bueno, otros medicamentos son los S1P, los moduladores del S1P, como el fingolimod, y los interferones o el acetato de glitiramer, que es el único autorizado en su uso en pacientes embarazadas. La finalidad de todos estos medicamentos es finalmente disminuir o intervenir en la neuroinflamación, disminuyendo la liberación de citocinas, disminuir el reclutamiento de células inmunes y disminuir la activación y presentación de antígenos, con la finalidad de reducir o que no ocurra la lesión axonal, la desmielinización y progresivamente la neurodegeneración. Entonces, de los medicamentos, está más descrito la mayoría de los medicamentos para la más frecuente, que es la esclerosis múltiple remitente recurrente. En estos casos, está indicado iniciar con interferón beta como medicamentos de primera línea, o fingolimod. Sin embargo, bueno, actualmente, pues, como ya comenté, no, se busca una recuperación rápida de cada recaída. Por lo tanto, pues si existe la disponibilidad, pues los anticuerpos monoclonales siempre se utilizarán.
aunque se consideran medicamentos de segunda o tercer línea. Entonces, bueno, todos los medicamentos, ocrelizumab, alemtuzumab, natalizumab, están demostrado su uso para la remitente recurrente, o es donde hay más ensayos clínicos. Y como tal, el único tratamiento modificador de la enfermedad que está autorizado para progresiva primaria es el ocrelizumab. Se considera que es uno de los más seguros, se considera más seguro que las terapias alternativas en las infecciones en comparación con terapias orales o de infusión, como son fingolimod, o el acetato de glatiramer. Como tal, estos medicamentos reducen la tasa de recaídas en 29 y 34% respectivamente, a diferencia de los moduladores del S1P y teriflunomida, que varían sus efectos en la reducción de las recaídas a 2 años. No se debe iniciar cladribina en pacientes con hepatitis B por el alto riesgo con antecedente de hepatitis B por el alto riesgo de reactivación. Y si se dan cuenta, las infusiones de anticuerpos monoclonales, bueno, son los que mayor eficacia tienen en comparación a los previos, con una recuperación de cada recaída del 68%. Es por eso que, a pesar de que se consiguen medicamentos de segunda o tercera línea, es habitualmente de su uso. La leucoencefalopatía multifocal progresiva puede presentarse con una variedad de síntomas. Cada que se va a administrar un anticuerpo monoclonal debe ser investigada, se deben tomar anticuerpos anti-JC porque tienden a activarlo y causar la leucoencefalopatía multifocal progresiva. El alemtuzumab requiere profilaxis herpética durante un mínimo de 2 meses previo al inicio del tratamiento. Y la duración del tratamiento como tal es de por vida. Una vez que la persona inicia un tratamiento modificador de la enfermedad, no se debe suspender. Y los pacientes que reciben, personas mayores que reciben inyectables u orales, se han demostrado que tienen un mantenimiento clínico y radiográfico estable durante un periodo prolongado de por lo menos 4 años y tienen baja recurrencia de la enfermedad y, bueno, pueden beneficiarse de su interrupción en cierto grado. Y, bueno, por mi parte sería todo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte, doctora, ¿cuáles serían, según estos datos clínicos, algunos signos o síntomas que presentaba el paciente que te hicieran sospechar que no es esclerosis múltiple? Digo, sabemos que esclerosis múltiple va a ser como en primer lugar sospechar cuando tenemos los datos que ya comentaste. ¿Qué datos son las banderas rojas para sospechar que no es esclerosis múltiple y tenga algún diagnóstico diferencial? Cuando no cumplen la definición de que, bueno, síntomas de disfunción neurológica que se presentan en menos de 24 horas o que persisten por menos de 24 horas, aquellos que se presenten con ataxia progresiva, la disfunción cognitiva no suele ser típica de esclerosis múltiple y cuando hay afectación de otros órganos o sistemas. Periférico diferente al sistema nervioso central. Ok, y en el caso de una presentación de neuritis óptica, ¿cuál sería alguna sospecha para pensar en otro diagnóstico diferencial? Que llega una mujer, tiene 23 años y tiene pues disminución abrupta de la agudeza visual, con dolor a la movilización ocular y alteración para ver el color rojo. Clínicamente, pues tienes ya todos los datos para sospechar de una neuritis óptica. Se le hace el fondo de ojo, no se ve ninguna alteración, no hay una neuritis óptica anterior, no hay papiledema, ¿verdad? Entonces sospechas en una neuritis óptica retrovulvar y en este sentido, pues la sospecha sería neuritis, una esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué abordaje harías en esta persona? Primero la resonancia magnética para demostrar su distribución en espacio con una lesión en una localización habitual. Esperaría encontrar una lesión hiperintensa en nervio óptico, en región retrovulvar, y por lo menos una adicional. Y si no fuera así, o sea, si no encontrar otra lesión en una región diferente al nervio óptico, al ser su primer episodio,
tomar bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y séricas, y encontrarlas únicamente en líquido cefalorraquídeo. Sí, está perfecto, ¿no? Y ver si realza con el contraste en la lesión, ¿no? Puede que el tratamiento que le das, en lo que estás abordando, ¿qué tratamiento le dejas a la neuritis óptica? ¿Cuántos bolos de metilprednisolona? Son 3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo, por lo menos 3 días, cada 24, 3 días. Sí, aquí la cuestión de la neuritis óptica, una lesión medular, una alteración esfinteriana o una alteración cerebelosa, eh, la recomendación serían cinco bolos, o sea, 5 días. Si es una alteración sensitiva, es una alteración, digamos, que no está en un área tan elocuente, que tenga mucha afectación clínica, probablemente sí serían 3 bolos, ¿no? Pero en caso de una neuritis óptica, la recomendación sí sería llevarlo a 5 bolos, sobre todo pues si estamos viendo un cuadro severo, y esa sería la recomendación. Eh, Posterior a los bolos, la paciente pasa una semana y sigue sin recuperar. ¿Cuánto te esperarías para tomar alguna otra, eh, digamos, tratamiento o decisión o sospecha? Eh, Según yo entiendo, son después de los bolos inmediatos. Si no hubo respuesta, se pasa inmediatamente a la paciente a plasmaféresis, o sea, le ofrece plasmaféresis. Sí, está bien el abordaje y la paciente pues se es sometida a la plasmaféresis. Sin embargo, este comportamiento no es tan habitual para una esclerosis múltiple, ¿verdad? Realmente responden, ya habíamos comentado que incluso se llega a autolimitar el cuadro y en el caso de esclerosis múltiple, pues sí llegan a tener generalmente una adecuada respuesta con el tratamiento esteroide. Eh, ¿Qué sospecharía si el paciente tienes que llegar a plasmaféresis y tiene una poca o pobre recuperación? Mm, no, no sé. El espectro de la neuromielitis óptica es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos o ya sea una neuritis óptica bilateral, que no es lo habitual en esclerosis múltiple, o que tengamos pues que sea refractario al tratamiento de la neuritis óptica, muy severo el cuadro, es decir, más agresiva la neuromielitis óptica, y la tenemos que tener en el radar, ¿verdad? Porque en el supuesto de que ya tiene la resonancia, no tiene más lesiones, ajá, no respondió a este tratamiento, tendríamos que hacerle la determinación de anticuerpos anti-NMO, ¿verdad? Entonces serían en estos casos, cuando es bilateral, cuando es una neuritis óptica que el paciente no está respondiendo al manejo inicial, que tienes que llegar a plasmaféresis, y evidentemente en los cuadros que tengas una mielopatía, la diferencia de la esclerosis múltiple es que te da una mielitis transversa. En cambio, la neuromielitis óptica te da una mielitis transversa, pero longitudinalmente extensa. ¿Cómo definirías o cómo harías la diferencia entre una y otra? La esclerosis múltiple se presenta de forma es una mielitis transversa incompleta unilateral. No, realmente puede ser severa también, puede ser bilateral y que te deje con paraparesia, ¿no? Cuadriparesia. Sin embargo, sí esperarías que fuera, digamos, como acabas de comentar, ¿no? Cierta asimetría, a lo mejor no está eh, definitivamente una sección, ¿no? Una sección medular, ¿no? Pero aquí la imagen te va a ayudar. ¿Cuántos segmentos abarca una mielitis transversa de esclerosis múltiple? Debe ¿Cuántos ocupar, segmentos verde? Ajá. debe dar por lo menos 2 lesiones en diferentes segmentos, o sea, 2 segmentos por lo menos afectados. Si tiene un segmento afectado, no debe pasar de dos, más o menos en lo que serían 2 cuerpos vertebrales. ¿Ah? O sea, no debería de pasar de eso. Si está más extensa,
muy seguramente no es esclerosis múltiple, ¿verdad? O habrá que ver si hay datos sistémicos para ver que no sea una presentación, un neurolupus, ¿verdad? Que no tenga alguna, ya lo comentaste, Sjögren, algún proceso infeccioso, que tenga nuevamente neuromielitis óptica, porque esas son lesiones longitudinalmente extensas, o sea, más de 3, 4 segmentos se están abarcando. La diferencia entre una y otra es que la mielitis transversa clásica de esclerosis múltiples no abarca más de 2 segmentos vertebrales en la médula espinal. Este, y bueno, también es importante el tratamiento, ¿verdad? Porque muchas veces el, el que tengamos eh, una lesión, digamos, con una enfermedad que tiene, ya dijimos, una neuritis óptica, pues si tenga una lesión a nivel, una oftalmoplegia internuclear, que hay una lesión en el mesencéfalo, en el puente, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería tu primera, según lo que revisaron, lo que acabas de presentar, tu tratamiento de primera línea para un paciente que tiene una enfermedad pues altamente agresiva, porque el paciente está hemiparético, disártrico, tiene una lesión en el mesencéfalo, una neuritis óptica, y hace la resonancia magnética y tiene pues varias lesiones que realzan con el contraste? Ah, aquí me quedó la duda. O sea, los tratamientos de primera línea siempre son orales o inyectables. O Eh, crea. y, pero, porque vi que los anticuerpos monoclonales son de segunda o de tercera línea de tratamiento. No, porque existe la terapia invertida, ¿no, Doc? Sí, ahorita ya la tendencia es utilizar una terapia altamente efectiva, sobre todo porque los pacientes, pues ya se ha visto, ¿verdad? Eh, lo primero era escalonada, ¿no? Las guías nos venían como más escalonadas. Pues si te hace un brote, 2 brotes en un año, ya quiere decir que hubo una falla terapéutica y entonces le das una terapia que sea más eficaz, ¿verdad? Pero ese brote que pueda tener, o esos 2 brotes que te puedas esperar, pues pueden ser totalmente discapacitantes, ¿verdad? Para el paciente. Entonces, clínicamente, si tú ves una afectación grave, ves lesiones está una enfermedad muy activa, como definición te comentaba, si hay lesiones en el tallo, si hay múltiples lesiones que realcen con el contraste, clínicamente el paciente pues tiene factores de riesgo también, ¿no? Entonces, el tratamiento ideal es desde un principio terapias agresivas. Esa es la tendencia actual. Ya prácticamente, eh, de verdad, lo que son interferones, acetato de glatiramer, ya es medicamentos que se están con pobres indicaciones actualmente, viendo ya la tasa o la diferencia de control y de efectividad de los anticuerpos monoclonales, básicamente, de tal forma que solamente en aquellos pacientes que están pues, planificando un embarazo, que tienen este riesgo o esa preferencia de seguridad, pues se deja con interferón o acetato de glatiramer, ¿no? Pero sí prácticamente son medicamentos que ya no se están utilizando, ¿no? Salvo en ese contexto, nos vamos generalmente, pues, a terapias como son los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Ocrelizumab o fatumumab, alemtuzumab con la alerta sanitaria que salió en base a los riesgos oncológicos y, pues, de linfopenia e infecciones, sí también se está tendiendo a prescribir, eh, y ya no sería como de las primeras opciones, ¿no? Eso es muy importante. Las terapias orales sí se puede también indicar, como es fingolimod, o cladribina. Sin embargo, cladribina y fingolimod son medicamentos que tienes que seguir muy estrictamente los laboratorios por la linfopenia que pueden provocar. Ajá. Cuando tenemos un periodo de lavado, porque el paciente tuvo una falla terapéutica y vas a cambiar tu tratamiento, en ese periodo de lavado del fármaco, donde suspendes el medicamento antes de iniciar el otro, esos pacientes pueden hacer una reconstitución inmunológica y te hacen cuadros realmente severos
de desmielinización, puede ser un síndrome medular terrible, pueden hacerte nuevamente una neuritis. Entonces, es siempre tener ahí el seguimiento estricto en los casos que vas a tener a cambiar el fármaco. Muchas veces tienes que darles esteroide para que no se haga esta reconstrucción inmunológica, digamos, en lo que estás haciendo el cambio, el switch de los medicamentos. Y por eso ahorita la tendencia es que si tú estás iniciando con el diagnóstico de un paciente que es esclerosis múltiple, ¿sí? Te vayas a los fármacos con alta tasa de efectividad, ¿no? Estamos hablando de los anticuerpos monoclonales. Y la verdad es que la experiencia es que han sido muy seguros, ¿sí? Controlas la historia de la esclerosis múltiple, está cambiando todo esto de que el 50% de los pacientes que tienen esclerosis múltiple recurrente, remitente, a los 20 años o después de los 10 años ya tienen un riesgo de ser secundariamente progresiva, está cambiando. Sí, hay pacientes ya se tiene experiencia que siguen libres de recurrencia o con recurrencias mínimas, sin considerarse una falla en la eficacia de esos medicamentos en el tiempo. Entonces, la verdad es que es algo, la neuroinmunología en ese sentido, como en oncología, ¿verdad? Y en muchas otras áreas, pues está cambiando la historia del comportamiento o la historia natural de la enfermedad, obviamente modificada por estos tratamientos. Entonces, sí es muy importante tener, yo sí diría, como muy en mente, que no necesariamente tenemos que irnos a teriflunamida, interferones, ¿verdad? Acetato de glatimamer como manejos iniciales, ¿no? Eso ya está cambiando. La tendencia actual es empezar con terapias de altamente eficacia y sí hay algunas condiciones que se van a ir también pues, con esta experiencia de ver la indicación de cuándo suspender los fármacos. ¿Sí? Actualmente, pues evidentemente si un paciente progresa a una secundariamente progresiva, el paciente ya está postrado, está en silla de ruedas, las preferencias del paciente, ¿verdad? Todo esto se tiene que ir valorando para suspender en algún momento estos fármacos, ¿no? De acuerdo. Eh, no, me perdí un poquito, o llegué un poquito tarde, pero sí hablaste del fenómeno de Uthoff y el fenómeno del Hermit, que clínicamente pues, lo refieren clásicamente los pacientes, ¿no? Sí, sí, lo comentamos que el fenómeno de Uthoff es cuando aumentan los síntomas habitualmente motores con las temperaturas elevadas, con el calor. Y el Etermit, que es, aunque no patognomónico, sí es clásico de pacientes que tienen lesiones en médula espinal, que se presentan con mielitis, con la sensación de descarga en la flexión del cuello. Sí, es correcto. Sí, sobre todo visuales, pero también pues, puede haber motores, incluso de la afectación de la marcha, que son transitorios, ¿no? Con esta hipersensibilidad que hay por alta temperatura. Este, muy bien. Y bueno, pues ya comentamos en el embarazo, en la lactancia, cuáles son cómo se tiene que realizar. Si tienes un paciente que está con, digamos, fingolimod y viene el embarazo o, pues nos comenta que está embarazada, en ese momento nos da la noticia qué conducta hay que seguir. No sé si aquí también aplica, bueno, lo que mencionó de bolos de esteroide y migrar la acetato de glatiramer, que es el único autorizado durante el embarazo. Sí, o sea, evidentemente se tiene que suspender, ¿no? Entonces es muy importante pues, saber que se tiene que suspender los medicamentos y plantear el hacer el cambio, ¿no? En el embarazo, pues sí hay, digamos, una atenuación de la actividad, generalmente disminuye la actividad de la esclerosis múltiple, pero precisamente se inicia el tratamiento posteriormente dado que el caso que haya decidido no continuar con el tratamiento hasta el término del embarazo, porque el puerperio sí hay mucho más, se puede tener mayor actividad, ¿no? Pero sí está recomendado suspender el tratamiento durante el embarazo y reanudarlo después, o la recomendación es que idealmente debería tener tratamiento durante el embarazo. Sí, sí, o sea, recomendación de suspenderlo, sí. Evidentemente, las opciones que tendríamos sería
lo que comentamos de o el interferón o acetato de glatiramer, ¿sí? Y evidentemente pues la asesoría genética o el seguimiento por posibilidades de alguna alteración, ¿no? Que pudiera ya la paciente que está tomando medicamento y que no sabía o se enteró del embarazo ya tomando el tratamiento. De acuerdo. Oiga, doc, y solamente durante las crisis, durante el embarazo, entonces boleamos y agregamos inmunoglobulina. Sí, sí, o sea, los bolos sí, sí están indicados, ¿no? Más que nada, sería la indicación nada más del tratamiento, ¿no? No, al momento sería la principal indicación. El esteroide, que ya sabemos que también conlleva pues, a los riesgos, ¿no? De hipertensión, hiperglucemia, todo eso también durante el embarazo. Y ciertamente se tiene que cuidar un paciente con esclerosis múltiple, pues todo lo que son los hábitos, ¿no? El tabaquismo, recomendaciones dietéticas para la cuestión de la obesidad, ¿verdad? Toda esta el ejercicio, la rehabilitación, ¿verdad? Porque si es un manejo, y por la parte de atención psicológica, ¿no? Pues a veces encontramos no solo que tengan deterioro cognitivo, que va progresando, sino la parte de depresión, ansiedad, que se tiene que llevar al mismo tiempo, ¿no? Con un manejo, como lo comentaron, multidisciplinario. ¿Tiene alguna duda o pregunta? Doc, una última pregunta. ¿Cómo se hace el seguimiento para virus de JC en pacientes con natalizumab? Está silenciado amigo. Ok, listo. Sí, por el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, se tiene que dar el seguimiento de la linfopenia, tanto de la linfopenia como de la determinación del virus JC. Entonces se tiene que hacer, generalmente lo hacemos trimestral, cuatrimestral, para estar viendo la carga que tengamos, y en el índice que tengamos, se va a determinar si tienes que suspenderlo también, pero sí es un seguimiento de la carga viral, de la determinación de JC. Ok. ¿Más tiene alguna duda, pregunta? Sí. Ah, les mandé una imagen, no sé si está, también que ayuda actualmente, el signo o el dato de la vena central, ¿no? Que actualmente se está ocupando como un dato muy específico, para diferenciar de otro tipo de lesiones desminimizantes con esclerosis múltiple, y que es un dato ahí se puede ver en el ecogradiente, en la secuencia de ecogradiente o SWAN, pues lo que es la vena central, ¿no? De las lesiones desminimizantes se ha observado este signo que es muy específico de esclerosis múltiple y que, bueno, nos viene a ayudar bastante también para el diagnóstico, ¿no? Doc, una pregunta, bueno, dos. Estaba leyendo ayer y decía que también se conoce como la enfermedad de las múltiples caras porque pues tiene manifestaciones específicas, pero también muy inespecíficas. La pregunta es, ¿cuándo mando a hacer una resonancia magnética con gadolino o en sospecha de esclerosis múltiple? Y también estaba viendo el tratamiento de los inhibidores de la tirosina de Bruton, que prometen actuar en las células B, T, pero también en la microglia para retrasar como la progresión de la enfermedad. Sí, está en estudio. Pues bueno, realmente hasta ahorita no como una recomendación, pero en cuanto a la pregunta de los síntomas que son inespecíficos, realmente hay que tener una alta sospecha, ¿no?
ves los factores de riesgo, ¿no? Mujeres jóvenes que hayan tenido pues esta sintomatología, aunque inespecífica, pero pues que hayan tenido un cuadro focal, ¿no? De alteraciones, a veces las que pasan por alto son las sensitivas, ¿no? Un cuadro focal de déficit hemisensitivo, ¿no? Así te lo refieren literal, me duró una semana y posteriormente ya se me quitó, todavía tengo algunas parestesias, ¿no? Evidentemente algún cuadro visual que van a parar con el oftalmólogo y que en el momento pues ya no diagnostican alguna, descartan algo a nivel oftalmológico. ¿Mm? Y básicamente las lesiones como son, por así decirlo, muchas veces el inicio del comportamiento es benigno, ¿sí? Pueden tener ciertas alteraciones de incontinencia o de urgencia urinaria y no reconocerlas tampoco como algo en este sentido, pero el interrogatorio aquí siempre va a ser dirigido, ¿no? Porque clínicamente muchas veces el paciente solo está con un dato aislado, ¿sí? Que te viene a la consulta por neuritis óptica, por ejemplo, ¿no? Un dolor, una neuralgia del trigémino, y al tu interrogatorio, viendo los factores de riesgo, pues tienes que tratar de ser minucioso para ver si en algún otro momento ha tenido otros síntomas. Y pacientes que refieren múltiples síntomas totalmente inespecíficos, que no son focales, y muchas veces, por supuesto, para aliviar la ansiedad del paciente, pues sí tienes la recomendación de hacer un estudio de resonancia magnética, ¿no? Entonces, porque son pacientes que si no, también van de un lugar a otro y pues no se alivia su ansiedad. Entonces, sí se recomienda también pues la imagen de resonancia magnética, ¿no? Si cuando esté accesible, pues realizarlo, ¿no? Pero pues sí, adelante. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que es todo, amigo. Sí, amigo, pues que tengan buen día. Cuídate. Igualmente. Todos, y gracias. Bye.